Amigos, bienvenidos a su canal Seguidores del Camino. En esta oportunidad nos convoca un mensaje que es de palpitante interés a nivel de redes sociales con respecto a la naturaleza de los hechos presentes y su ligazón con lo que está detallado en Apocalipsis. Ustedes saben, amigos, que Apocalipsis hay en tal libro una serie de elementos, llamémosle piezas, que deben ser colocadas en un tablero profético. Precisamente el tema de hoy es piezas en el tablero que nos va a poder ayudar a comprender, en base al escrito está enraizado en el mensaje que está contenido en el pacto original o Antiguo Testamento, así llamado, para poder descubrir y entender la simbología expresada en Apocalipsis. Hay un principio o un concepto hebreo que el fin fue escrito desde el principio de las Santas Escrituras. Ello nos está hablando de una soberanía del Padre que reina sobre los acontecimientos, los tiempos, los sucesos, las horas, minutos y segundos de su soberana voluntad, y que nada se mueve en este mundo, ni aún la hoja de un árbol, si no es porque Él lo permite o lo autoriza. Es del Rey que gobierna la historia, es su gobierno absoluto, que las situaciones que nosotros vemos se dan después que han pasado, por así decirlo, de su escritorio a los sucesos en la tierra. En el plan de Abba hay dos salidas del mundo o dos éxodos. El primero fue con Moisés, donde los hebreos y extranjeros salieron de Egipto. Ese Egipto simboliza al mundo, donde lo acontecido ahí y la secuencia de lo que fue materia de historia en ese primer éxodo va a tener un eco profético en cuanto a su secuencia y plantilla en el Apocalipsis. Ahora vamos a ir paso a paso teniendo eso en consideración. Entonces, haciendo una primera entrada profética, en el primer éxodo estuvo Moisés con los hebreos y extranjeros saliendo de Egipto. En el segundo va a ser Yeshua sacando a la casa de Israel de las naciones del mundo, llevando a dicha casa, a dicho remanente, a un lugar desierto preparado cerca a Israel, donde Yeshua viene a representar el Moisés de lo que fue el primer éxodo. Entonces, es Moisés una figura profética de Yeshua de Nazaret. Entendiendo qué pasó y cómo fue en el éxodo, es como podremos entender y analizar cómo será lo que va a suceder en el Apocalipsis luego del arrebatamiento o durante el mismo, o rapto así llamado. Yeshua va a retornar al mundo no como un cordero que está ligado a una acción redentora. Yeshua va a retornar al mundo como un león, acompañado de unos juicios que van a suceder en función de lo que el Apocalipsis denomina sellos que se abren, trompetas que suenan. La administración de tales juicios serán como los dolores de parto, de menos a más, que se van intensificando, un dolor, una pausa, un dolor, pero más intensivo, y esa es la secuencia de lo que va a suceder. Esos son juicios de los que habla en Apocalipsis, que van a ser desatados sobre la humanidad que le fue infiel, que decidió no considerar a Adonai en sus vidas. Ante el encaprichamiento de la sociedad,
el Eterno lanzará un conjunto de juicios sobre ellos. Y el mundo va a entender clarito, en vivo y en directo, quién es Yod-Heh-Vah-Heh o quién es yo soy el que soy, quién es Yahvé. Lo va a entender en vivo y en directo, en tiempo real. El mismo que se presentó a través de la zarza a Moisés va a estar presente en esos últimos días a través de la presencia de Yeshua de Nazaret y de los juicios que con él conllevan en esta etapa de los sucesos proféticos anunciados. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo en cuanto a la casa de Israel? Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 3, 21. Acá hay una fase preparatoria. Dice lo siguiente: aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Tiene que haber orden, se llama restauración. Va a estar presente Yeshua hasta que todo esté en orden. Por eso que estamos viendo la restauración, no solo de lo que constituye a nivel de ese llamado a la casa de Israel, sino en su conjunto a un plan mucho mayor, como por ejemplo hace pocos años ha retornado con el reconocimiento de algunos países Jerusalén como capital de Israel. Ese poner en orden o esa restauración que habla en otras versiones involucra todo. Involucra a su pueblo, su Torá o instrucciones de la vida, sus palabras, su nombre. Por lo que va a acontecer este segundo éxodo o arrebatamiento anunciado, tenemos que estar, como decía la parábola de las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo para que no nos agarre por sorpresa frente a los hechos por venir. El mundo conocerá lo que es la manifestación con señales universales sobre quién es Elohim. Van a poder darse cuenta que efectivamente el creador, el autor de las escrituras, vive y actúa, y lo van a reconocer a través de los juicios que le van a venir encima a ese mundo rebelde. Incluso no quedará un ateo ante la evidencia y la manifestación de tales acontecimientos ya escritos. Y algunos se convertirán y otros aún manifestarán insultos y expresiones peyorativas al reino de los cielos frente a los juicios. No se someterán a los mismos, sino que aún tendrán ese atrevimiento diabólico que los anima para seguir profiriendo palabras de insulto y no palabras que atestiguen una vida arrepentida frente a lo que está sucediendo y frente a su propia vida, que no desean volver a quien es el supremo hacedor. Esta restauración antes señalada implica que el escrito tenga toda la vigencia y toda la fuerza original por encima de cualquier enseñanza o doctrinas de hombres, por más encopetadas y con lazo hermoso que la contengan. Tendrán que hacerse a un lado dichas doctrinas de hombres, y el escrito tendrá que florecer con todo su esplendor. Para ello, el Padre está llamando como con un silbido a su pueblo para que sean portadores y guardas desde los muros para avisar a la humanidad, avisar al conjunto de personas con los cuales interactúan en torno a ese volver a las sendas antiguas, pararse en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, ese legado que nos ha sido dado.
Acerquémonos un poco a los días finales. Vayamos a Apocalipsis capítulo 9. En el verso 1-4 dice lo siguiente. El quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y de él subió humo como de un gran horno, y el humo del pozo hizo oscurecer el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra, y se les dio poder como el que tienen los alacranes. Se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes no llevaran el sello de Dios en la frente. Todo apunta a la luz de lo que está escrito, a que esa estrella que estaba en el cielo y que cayó es Hasatán o Satanás. Lo podemos encontrar en Isaías 14:12, que abona a dicha interpretación. Dice lo siguiente, Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo? Lo que está diciendo Apocalipsis, lucero del amanecer. Ese lucero del amanecer es la estrella que hablaba Apocalipsis. Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías o que engañabas a las naciones. Entonces, habla de un lucero de Satanás que fue derribado y que cayó del cielo. Con su influencia diabólica, influenciaba a las naciones con el engaño, con la perturbación, con sus acechanzas. Fueron atrapadas dichas naciones en el error de sus propias ideas por vivir apartados del Creador. No pudieron dichas naciones ser fortificadas, puesto que no regresaron a las sendas antiguas, a la verdad escritural de lo que nos fue dado. Siempre esas naciones estaban en sus andanzas influenciados por Satanás. En pocas palabras, el escenario final es ese volver a los días de Noé, donde la gente no distinguía del bien y del mal y cada uno hacía lo que quería. En Apocalipsis 12:9, ¿qué es lo que hace Satanás con respecto a las naciones? Dice, así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Ese opositor y ese acusador, ese Hasatán, fue lo que fue lanzado juntamente con los ángeles, pero que se dedicaba Hasatán a engañar, a mentir al mundo entero. En ese negocio está. Ese engaño a las naciones habla de los tiempos presentes, de algo que está aún sucediendo. En este momento que estamos haciendo la charla, Satanás sigue engañando a las naciones. Y hay incluso algunos caballos, como el caballo blanco y el caballo rojo del Apocalipsis, que están cabalgando de una manera notoria en estos tiempos de días finales. La iglesia tradicional, pegada aún a Roma en bastantes de sus expresiones e ideas, sigue dedicada a buscar cuál es la marca de la bestia. Incluso se hacen películas y libros en torno a cuál será la marca de la bestia y se desgastan en tal idea. Pero ni siquiera ni un 5% de dicho esfuerzo se da o se realiza en torno a conocer cuál es la marca del Padre en su pueblo, cuál es el sello del Padre en nosotros, porque Hasatán o el adversario, el opositor, siempre busca imitar. Vayamos con respecto a esa señal, que es lo que a la iglesia le debería interesar y no lo otro. En Éxodo capítulo 13, en los versos 7 al 9 dice lo siguiente: durante los 7 días se comerá pan sin levadura,
y en ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día le dirán a sus hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente o cabeza, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Ahí está hablando de esa fiesta de Yahvé, no judía, es fiesta de Yahvé, de los panes sin levadura. Esa levadura representa el pecado. En esa fiesta es un llamado para que el hombre se aparte del pecado. Y se relaciona con esa marca en el brazo, en la mano y en la frente o cabeza. Es decir, que sea un pensar en el eterno y un actuar en el eterno. Que nuestra vida esté exenta de pecado, que nos apartemos decididamente de esa levadura que simboliza lo que es el pecado. Esa es la marca del Padre en nosotros, en nuestra frente, de ser obedientes a la ley, como dice lo que está expresado en Éxodo. Habla de su ley, porque la ley representa el carácter eterno del Padre, por lo tanto es inmodificable, es inanulable y es inclavable, porque constituye la manifestación del carácter moral eterno del Creador, por eso que no puede ser anulada de ninguna manera ni de chiste. Ahora, el vivir estas fiestas del Padre no deben hacerse con un carácter de simple regulación o costumbrista, debe hacerse de corazón e indagar mientras vivamos esas fiestas, que son 7 fiestas, vivamos con el alma, con entendimiento, para que esa experiencia espiritual se dé en nuestras vidas. No se haga solamente una costumbre o una rutina de celebración. Por guardar la Torá o las instrucciones de la vida, por vivir en una vida de obediencia, nosotros seremos guardados en el día de la ira que va a venir. Ese guardar no significa ser sacados del planeta Tierra, eso déjenselo a Hollywood. Ese guardar significa protección, así como Moisés y como Lot o como Noé fueron guardados. Ninguno fue sacado. Guardar significa en hebreo proteger. E incluso en el español también es proteger. Uno guarda las cosas que quiere. Uno guarda las cosas que quiere cuidar. Ese es el guardar, protección. No es otra cosa más que ello. Entonces, tenemos que vivir en esa santidad para estar con el sello del Eterno en nuestra mano, en nuestro hacer y en nuestro pensar. En el libro conocido como la gramática hebrea de Gesenius, un alemán teólogo, habíamos mencionado al principio sobre algunas señales en Apocalipsis que van a acontecer. Entonces, es bueno entender esto porque vamos a tratar y vamos a mencionar respecto a unas langostas que salen del abismo que hemos señalado. En ese libro, la langosta hace referencia a una palabra que es la palabra Arbeh, A-R-B-E-H, que significa Nefilim. Cosa curiosa porque en diferentes culturas no conectadas en cercanías sino distantes han dibujado seres con cara de langostas, muy parecido a lo que se suele llamar también Nefilims, presentes en diferentes puntos de la tierra. ¿Serán esas las langostas que estarán en los días finales? Porque si uno las aprecia, evidentemente, con esos ojos grandes, tienen esa cara de langosta. Eso lo veremos. También puede significar a langostas lo que esos pueblos que asolaban a Israel, como dice en Joel 1:4, la langosta que comió los campos, habla de un asolamiento.
Vayamos nuevamente a Apocalipsis 9, ahora en el verso 5, que es lo que encontramos. Pero con respecto a esas langostas, pero no se les permitió matar a la gente, sino tan solo causarle dolor durante 5 meses. Y el dolor que causaban era como el de una picadura de alacrán. Son de un actuar que va a causar mucho dolor a la humanidad, de aquellos que no tienen el sello del Padre en la frente. Durante 150 días, 5 meses van a estar afectando a la humanidad sin matarla. ¿Cuál es el aspecto de esas langostas? Miremos del 7 al 11. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo semejante a una corona de oro y su cara tenía apariencia humana. Tenían cabello como de mujer y sus dientes parecían de león. Sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de hierro. Por ejemplo, si van por la segunda interpretación, que se refiere a pueblos que atacaban a Israel, si el apóstol Juan vio en visión profética a los ejércitos del tiempo presente, si vamos por ese lado de la interpretación, posiblemente haya visto con esta armadura de hierro en lo que se refiere a los tanques. Dice, y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. Puede hacer referencias a helicópteros, ¿no? A estos helicópteros, grandes helicópteros de los ejércitos. Sus colas armadas de aguijones, porque el helicóptero tiene en su cola como una especie de hélice pequeña que parece un aguijón. Hay que entender que el apóstol Juan, viendo esta escena, esta visión de los últimos días, trata de traer a sus propias palabras conocidas lo que está viendo, porque no podía proyectarse o ubicar los nombres con que iban a regir esos armamentos en los tiempos presentes. Si es que vamos por ese lado de la interpretación. O esas langostas son los Nefilims, o esas langostas son los ejércitos que atacaban a Israel, pero en tiempo presente. Y dice más, el jefe de esas langostas, que es el ángel del abismo, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Abadón es Koshaf Nepal, que traducido es estrella caída. Y también habla ahí del Nepal, ese Nepal donde nació Buda, de ahí viene la palabra Nefilims. Nepal es singular, Nefilims es plural. Abadón también se relaciona con el abismo, insondable, vinculado al Seol, al mundo de los difuntos. Ese Abadón se llama en griego Apolión. Es conocido también como uno de los generales del imperio de las tinieblas. Abadón fue el ángel de la muerte que mató a los primogénitos egipcios y no tocó a los primogénitos hebreos que tenían la sangre del cordero colocado en los dinteles de sus puertas. Entonces, en resumen, la quinta trompeta o el quinto sello habla fundamentalmente de la relación profética de los ángeles caídos con respecto a la humanidad y que no se van a meter con el pueblo escogido o el pueblo que tenga el sello en la frente. Vayamos para que vean cómo es la plantilla de lo que va a suceder con lo que ya aconteció. Si vamos a Éxodo, capítulo 12, en el verso 23, dice a la letra: cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor, ojo, el destructor viene a ser el Abadón, entre a las casas de ustedes. Hace una distinción entre lo que es su pueblo y lo que no es su pueblo.
En la versión Torres Amat, en Éxodo 12:23, la segunda parte, dice, también lo pueden encontrar en la versión Nácar Colunga, dice lo siguiente, y lo leo, ni permitirá al ángel exterminador entrar en vuestras casas ni hacerles daño. Todo ello habla de una protección. Vayamos a segunda de Pedro, en el capítulo 2, en los versos 4 y 5. ¿Qué es lo que encontramos en segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5? Ahí encontramos lo siguiente, con relación a cómo el Padre guarda a su pueblo. Les leo. Verso 4. Dios no perdonó, esa frase hay que considerarla. Dios, llega un momento en que Dios no perdona en su juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Guardados, es decir, en un lugar determinado. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y guardó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Mientras somos guardados por el Eterno, incluso hoy inicialmente estamos siendo guardados de la mentira. Ya empezó ese guardar porque estamos volviendo a lo que son las fuentes originales. Dice que guardó a Noé, que predicó, que fue una antorcha. En estos momentos nuestra responsabilidad es, empleando todos los medios virtuales y de comunicación, difundir esta palabra tal como le fue encomendada a Noé. Mientras llegan los días que tienen que llegar, hagamos todo el esfuerzo mientras nos sea permitido por las fuerzas oscuras, porque va a llegar un momento de persecución en que va a hacerse más difícil. Sigamos predicando como pregoneros de justicia esta palabra que nos ha sido dada. Entonces, tenemos que tener eso en mente en nuestros días actuales. De igual manera, así como fue protegido Noé, de igual manera la casa de Israel va a ser protegida en un lugar en el desierto, guardados, salvados del día de la ira. Ese salvar significa protegidos. Una cosa es redención, comprados por gracia, y otra cosa es salvación, protegidos, cuidados. Lo que pasa es que en algunas versiones modernas ya no hacen distinción entre redención y salvación y lo ponen lo mismo, pero si vamos a los originales vamos a encontrar la distinción correcta. Es una restauración, poner en orden todas las cosas. Cuando se abran las puertas del abismo, como señala Apocalipsis, van a salir los demonios. Hemos escuchado, hablando de este tema de demonios, acerca de los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos tienen lugar de residencia en el planeta Tierra, por haber sido engendrados en dicho planeta. No tiene relación con el cielo ni con la tierra, puesto que vienen de lo que es la relación entre los vigilantes o ángeles caídos y las mujeres, y por lo tanto se le llama inmundo porque es un híbrido espiritual, no es ni una cosa ni la otra. Y esos vinieron a ser los nefilins de gran altura, gigantes, que la civilización ha registrado, pero que el mundo esconde, tritura huesos para evitar que se vengan abajo sus teorías, como la hipótesis de la evolución y otras ideas. Entonces, en esa falsa ciencia que oculta esos gigantes, sin embargo, están grabados en piedra en muchas culturas. Esos nefilins no tienen cuerpo y andan furiosos, vagando, buscando un portal, ouija, etcétera, para poderse posicionar, puesto que no tienen casa de las personas. Eso se llama los espíritus inmundos. Mientras que los ángeles que tuvieron esa relación con las mujeres, o llamados los vigilantes en algún libro, están presos y serán soltados por un poco de tiempo en los días finales. Estos ángeles del abismo tendrán autoridad limitada sobre aquellos hombres
que no tengan el sello del Eterno en las frentes. Es decir, podrán hacer de forma limitada sus fechorías contra aquella humanidad que no tenga el sello del Eterno, o en otras palabras, los que no son obedientes, ni en fiestas, ni en ley, ni en mandamientos, ni en preceptos, ni en decretos, ni en ninguna cosa con el Padre, haciendo su soberana voluntad, porque ellos han entendido que ser salvos por gracia significa que a partir de ahora yo hago lo que quiero, yo mismo soy mi ley. En eso están. Ahora, recordemos que en los días de Noé había gigantes. ¿Habrá un despertar de gigantes en los últimos días? Es posible. Esos nefilim estarán presentes, evidentemente que van a estar, pero regresarán como gigantes, eso es lo que habría que ver. Que es posible que sean evidentes ante el mundo. Fíjese también con respecto a la distinción entre su pueblo y lo que no es su pueblo. Vayamos a Éxodo capítulo 10, en los versos 21 al 23. Vamos a encontrar lo siguiente. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Fíjese la oscuridad tan densa que era. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Algunos dirán, bueno, por lo menos no veré a mi suegra, pero no. En los hebreos había esa distinción, sí había luz. Entonces, en Apocalipsis, la Shekinah, esa luz que emana del Eterno, estará con nosotros, estará con su pueblo, estará con Israel. Cabe señalar que la luz del primer día que encontramos en Génesis no era una luz natural proveniente de las lumbreras del sol y la luna, sino que emanaba del mismo Hashem. Vayamos en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 23, tocante a luces, que es lo que nos dice como promesa. La ciudad no necesita ni sol, esa nueva Jerusalén, no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor, lo que estábamos hablando, de Dios, y su lámpara es el Cordero. Esa menorá de ese resplandor de Dios, ese resplandor es Yeshua, es su Cordero, su menorá, su lámpara, como lo que dice. El Cordero es la menorá, la lámpara, esa menorá es como esa lámpara de 7 brazos, que representa los 7 espíritus del Eterno que están contenidos en las Escrituras. Y la densa oscuridad es cuando el Todopoderoso, esa densa oscuridad, se aparta completamente de un lugar determinado. En este caso va a ser de algunas zonas del mundo donde no está su pueblo. En Job 10:22 habla como de algo lúgubre, muy oscuro. Eso lo pueden encontrar, dice en Job 10:22, lóbrega como sombra de muerte. ¿Qué cosa es eso lóbrego? Algo tenebroso, algo muy, muy oscuro, es lo que está diciendo Job. Eso acontece cuando el Padre se aparta completamente, y lo voy a leer directamente, Job capítulo 10, en el verso 22. Dice, y lo voy a leer desde del 22. 21 mejor, 21 y 22. Antes de irme al viaje sin regreso, al país de la oscuridad y las tinieblas, al país de las sombras y la confusión, donde la luz misma es igual a las tinieblas. Está trayendo un poco la descripción de aquella inmensa oscuridad en las palabras de Job.
de esa forma tan descriptiva que encontramos en ese libro. En el mundo del reino de la luz, en lo que es el nacer de un día, porque es cuando se va el sol, es una forma simbólica y espiritual. Cuando se va el sol, que representa a lo que es las religiones, por ejemplo, el Sanda y el día del sol, cuando se va el sol empieza el día, es como decir, empieza la vida cuando ya ese sol, esa religión ya no está con nosotros. En cambio, los que inician el día recibiendo el sol para hacer sus reuniones, por ejemplo, están recibiendo ese sol invictus, esa señal religiosa e idolátrica de muchos pueblos. Aquí hay una gran diferencia entre los que se inician cuando el sol se va y los que inician sus reuniones religiosas cuando el sol llega. Es como que reciban al sol. Y no en vano, el Sunday o domingo es día del sol. Entonces ahí hay una profundidad de entendimiento respecto a si nuestra vida empieza o nuestro día nuevo cuando el sol se ha ido de nosotros, o en qué día estamos cuando el sol estamos por recibirlo, más bien en dónde estamos viviendo, en qué día estamos de luz o en un día de oscuridad a pesar del sol. Por eso que Israel, que es la iglesia, la Keilah, donde también están injertados los extranjeros, como dice el libro de Romanos, al olivo, el cual es Israel, la iglesia, celebra el Shabbat cuando el sol se va, diferente a la óptica y sentido religioso de lo que plantea las religiones tradicionales y sus hijas derivadas. Veamos otra señal que se va a dar con respecto a estos días finales y vamos terminando. En Génesis capítulo 15, en el verso 14, encontramos la siguiente expresión. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacer los esclavos, y después tus descendientes, cuando salieron los hebreos de Egipto, tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. De alguna manera, esa propiedad de las naciones va a estar trasladada al pueblo de Israel, a esa casa de Israel. Esas riquezas de las naciones van a ese pueblo, van a salir con grandes riquezas. ¿Cómo será? ¿Cómo lo harán? Pues algo que lo va a vincular a ese pueblo con tal que los días que tienen los juicios sobre la tierra terminen, que se acaben. Yahvé nos llama a una vida de obediencia y nos respalda, nos protege y nos bendice. No hay una diferente ley con respecto a si son judíos o si son extranjeros. Esa forma bifurcada de pensar no es correcta. Miren ustedes lo que encontramos hablando de restauración de todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas. En Números 15, en el verso 16, dice lo siguiente: una misma ley y una misma norma habrá para ustedes y para los extranjeros. ¿Por qué? Porque no son leyes judías, son leyes del Eterno de aplicación sobre hebreos y extranjeros. Una misma ley. Lo mismo acontece en Números 15, 29, que señala lo siguiente: la misma norma vale para los israelitas y para los extranjeros que viven entre ustedes si la falta cometida ha sido involuntaria. Es la misma norma para hebreos, la misma norma para extranjeros. ¿Por qué? Porque la ley responde al carácter moral del Eterno. El Creador no cambia, no muta en su carácter moral. Por eso es que es una misma ley, así de simple. Finalmente, veamos Éxodo capítulo 13, en los versos 14 al 16. Dice: y cuando el día de mañana sus hijos les pregunten, ¿qué quiere decir esto?, les responderán: el Señor nos sacó con gran poder de Egipto,
donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por eso le ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero y damos una ofrenda como rescate por nuestro hijo mayor. Por lo tanto, como si tuvieran una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia les hará recordar a ustedes que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. Entonces, ese sacrificio de animales, ese Pesaj, ese corderito, habla de ese reconocimiento de quién vino a sacarlos de Egipto o del mundo con gran poder. Y todo eso que hemos visto en el pacto original y en el pacto renovado o Nuevo Testamento tiene que ver obediencia, santidad, fiestas y leyes vigentes porque el que las estableció está vivo y será de cumplimiento estricto, no para ser salvos, sino porque lo somos. Somos el remanente que va a ser salvado o protegido. Alejemos de nuestra vida toda levadura, todo vestigio de ella, todo pecado, y que el reinado de Yeshua sobre nuestras vidas sea total, completo y absoluto para gloria de su nombre. Shalom, hermanos y amigos, un abrazo en Yeshua y recuerden ustedes que nos encontramos siempre en este canal, Seguidores del Camino, en hora de Lima a las 6 de la tarde. Avisen a sus amigos mientras aún hay tiempo de seguir compartiendo. Muchas gracias.